creer que hay dioses en este mundo aparte del verdadero Dios. Es por eso que en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 y en el versículo 3, Dios declaró lo siguiente en los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, verso 3. Los 10 mandamientos se constituyen en la constitución del cielo, del gobierno de Dios. Tal es así que esos 10 mandamientos permanecerán eternamente y para siempre, recordando que existe un Dios en el universo. En esos 10 mandamientos Dios se manifiesta como lo que Él es, a fin de que la humanidad nunca se olvide de que este Dios existe, pero que es un Dios muy especial, que no es un Dios más, al estilo de lo que Satanás quiere hacer creer. En el cielo, Satanás se había propuesto derrocar el gobierno divino. Quiso quitarlo a Dios de su trono y ponerse Él en su lugar. En su trono me sentaré, dijo Él, sobre las alturas de los cielos. Entonces el plan de Satanás era derrocar por completo a Dios, hacerlo de lado, para que el Dios verdadero quedara totalmente olvidado. Obviamente que eso iba a ser imposible. Sin embargo, Satanás lo intentó. Quiso aprovecharse de la libertad de la que gozan todos los seres creados, para declarar que en su libertad, si él quería, podía derrocarlo a Dios. Eso no tiene ningún sentido. Podía haber libertad, pero jamás de los jamases se iba a poder derrocar al soberano del universo. Porque si se derrocaba a Dios, supongamos que se lo matara a Dios, inmediatamente que Dios muriera, muere todo el universo. Desaparece todo vestigio de vida. Porque es Dios quien hace que la vida exista. Es Dios quien hace que todo lo que se ve exista. Así que si ya no hay Dios, ya no hay nada. Así que la idea de Lucifer entonces era absurda. Era totalmente salida de la realidad. Sin embargo, él, como defendía su ideal de su llamada libertad cuando era libertinaje, procuraba hacer pensar que él podía combatirlo a Dios, enfrentarse con él y, si es posible, exterminarlo. Pero eso nunca pasó y fue echado del cielo. Y Dios lo dejó vivo para que Satanás pudiera demostrar qué tipo de gobierno quería establecer, porque habían ángeles que le habían creído y se vinieron con él. Entonces había que dejar en claro ante todo el universo que lo que Satanás en realidad estaba buscando era totalmente equivocado y errado. Y entonces se le ha dejado para que ahora muestre qué tipo de gobierno tiene. Y ya estamos viendo qué tipo de gobierno tiene. Un mundo de guerras, de enfermedades, de asesinatos, una vida insegura, donde la humanidad en muchos lugares es explotada, en otros lugares se ve que los ricos se aprovechan de los pobres, en otros los pobres hacen violencia contra los ricos. Ese es el mundo de Satanás. Todo lo que vemos de mal en este mundo no tiene nada que ver con Dios. ¿Cuántos alegan que Dios es el que permite esto, Dios es el que quiere esto? Eso no es verdad. Es Satanás quien está detrás. Quieren mencionarlo a Dios, pero quieren olvidarse del diablo. Ahí se nota que quien habla a través de ellos es el diablo, porque solo lo ataca a Dios. De manera que entonces nuestro mundo es un libro de texto del tipo de gobierno de Satanás. Y en medio de este mundo Satanás ha hecho creer que hay otros dioses para derrocarlo a Dios de la mente humana. Éxodo capítulo 20, versículo 3 nos dice el primer mandamiento, por eso, como para que nunca se olvide, y por eso ha de repetirse la ley de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que nuestros hermanos a nivel mundial, lo primero que deberían pensar en hacer es regalar volantes por todo lado de los 10 mandamientos, donde estén los 10 mandamientos completos, para que la gente pueda identificarse con esa ley y saber que esa ley es perpetua, que permanece para siempre, para que toda la humanidad sepa que esa ley jamás cambiará y que en base a eso viene la controversia entre la luz y las tinieblas. Y que al final del tiempo el cuarto mandamiento, donde Dios es puesto como el creador, va a ser atacado
porque Satanás lo que va a buscar es que Dios sea olvidado como creador. Y el único de los 10 mandamientos que recuerda a Dios como creador es el cuarto mandamiento que manda guardar el día sábado. Así que por esa razón la lucha estará centrada en ese cuarto mandamiento, porque de acá a poco vamos a ver que los poderes de este mundo fácticos van a querer hacer su propio Dios. Pues van a decir que Dios ha muerto, que Jesús es una falsa noticia, y entonces ellos van a crear nuevos dioses que van a ser ellos mismos, es decir, Satanás mismo, en otras palabras, con la finalidad de que la gente se desvíe y mire hacia otro lado y los vea a estos que se van a querer hacer dueños del mundo cuando no son nada, y van a querer hacerle pensar a la gente que de ellos depende su vida. Pero nosotros como pueblo de Dios hemos de creer hasta el final en el Dios de la Biblia. Ahí está el punto clave. Hay muchos llamados dioses en este mundo, pero nosotros nos vamos a centrar solo en el Dios de la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice el apóstol Pablo: y por esa razón los últimos hijos de Dios solo van a depender de la Biblia y la Biblia sola. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Para que nosotros podamos entender que Dios existe, solo hay un camino que se llama fe. Y la fe no es ciega. La fe es real. Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice el texto bíblico lo siguiente. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, recién comenzamos a obtener fe, la fe que tiene que ver con el cielo. Porque después la fe común, la fe humana, la que él ha inventado el ser humano, es una fe de creer lo que quiere creer. ¿Cuánta gente hay que dice, yo creo en Dios, pero creo en Dios a mi manera? Yo no creo en eso que dice la Biblia, que Dios abrió el mar rojo, que hubo un diluvio. Yo no creo en eso del Apocalipsis. Ahora, esas partes buenas que habla de la Biblia donde dice que Dios es bueno, que Jesús hizo milagros, bueno, eso lo acepto. Pero tampoco voy a creer pues en todo lo demás. Entonces ellos hacen un Dios a su manera y cogen ciertos textos de la Biblia para querer probar que están creyendo en el mismo Dios Jehová. Eso no es verdad. Una persona que dice que cree en la mayor parte de la Biblia y deja algunas porciones de ella, no está creyendo en el Dios de la Biblia. Esa persona está haciendo un Dios a su manera. Y ese ha sido el error y la lucha de todos los tiempos. Es por eso que Dios, para poder hacer que su pueblo no se desviara, le entregó leyes, estatutos, escritos acerca de él. Así que para poderlo encontrar a Dios, solamente hay un camino que se llama Biblia. Cualquier otro intento de buscar a Dios es un Dios falso al que encontrará. Es por eso que el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17 lo siguiente. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Fíjate lo que dice allí el apóstol. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estás centrando a las escrituras solo en Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero no solo eso, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De allí que entonces, solo a través de las Santas Escrituras se puede conocer al Dios verdadero. Cientos de religiosos que se dicen ser cristianos discuten acerca de la Biblia y quieren presentar a un Dios de acuerdo con sus emociones y sentimientos. Hay cristianos que dicen, yo creo en Dios porque se me presentó. Otros dicen, yo creo en Dios porque me hizo un milagro.
Otros dicen, yo creo en Dios porque simple y llanamente me conversa todos los días. Yo creo en Dios porque me tocó la cabeza. Yo creo en Dios porque cuando estaba en la cárcel me vino a visitar. Todas esas cosas son falsas. Nada de eso es verdad, así no es Dios. Dios no se va a presentar a nadie en figura ni en persona. ¿Por qué? Porque Él mismo ha dicho que nadie le va a ver hasta que venga como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Es decir, que es en vano querer hacer pensar que Dios vaya a guiar a alguna persona en la tierra aparte de lo que enseñan las Escrituras. No lo hará. Es por gusto. ¿Cuántas personas hay que dicen que aunque ellos no quieren leer la Biblia, no quieren creer en lo que dice la Biblia, dicen que quieren creer en Dios? Eso es un imposible. Dios puede ir atrayendo a las personas con algunos acontecimientos de su providencia, pero para poder ser un seguidor de Dios, van a tener que llegar al Evangelio, van a tener que llegar a las Santas Escrituras. Salvo casos en los que la persona nunca tuvo la oportunidad de saber que existía la Biblia o que existía la predicación cristiana, y que habrá hecho lo mejor posible dentro de lo que él creía correcto en esta vida, y por eso será juzgado para vida. Pero después, querer hablar del Dios verdadero sin ceñirse a lo que enseña la Biblia es una falsedad. Así de sencillo. Así que nosotros creemos en el Dios de la Biblia y no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda de ese Dios de la Biblia. En Josué capítulo 1, versículo 7, Dios había declarado a este hombre que quedaría en lugar de Moisés lo siguiente. Primero, Josué capítulo 1, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjate lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Josué, tú solo cíñete a lo que está escrito. Tú solo sírveme a mí de esa manera como lo hizo mi siervo Moisés. Y no te apartes ni a derecha ni a izquierda, que todo lo que diga esa ley sea cumplido por ti. Mientras tú permanezcas en ese cumplimiento, todas las cosas te van a salir bien. Pero si tú sales de ese cumplimiento, yo ya no te estoy dirigiendo. Entonces va a ser un camino falso. Tú ya no vas a estar sirviéndole a Dios. Y no te vas a dejar guiar por ningún tipo de cosas sobrenaturales y paranormales que te apartan de mí. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3, fíjate lo que Dios había dicho a través de su siervo Moisés para no confundir el camino. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, verso 2, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, si tú ves que por ahí alguien se levanta diciendo que conversó conmigo, que le hice un milagro, que le di alguna profecía que se cumplió, y lo que dice se cumple, pero luego no te guía hacia mí, hacia la Biblia, no vas a darle oído al tal. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios te está probando para ver si crees en Jehová tu Dios por sus enseñanzas, por el Dios de la Biblia, o estás creyendo solo porque ves algo paranormal o sobrenatural. Así que nada de lo sobrenatural nos va a probar nada. Si la inteligencia artificial uno de estos días resucita a un muerto, eso no prueba que la inteligencia artificial sea Dios. Solo prueba que el demonio esté en su máxima expresión, porque eso no es prueba de que Dios esté en algún lugar. La única prueba es a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. No hay más pruebas que esa.
donde está la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, donde está su testimonio, que son las enseñanzas proféticas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el único lugar donde está Dios. El profeta es claro, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora, siendo así, hasta el día de hoy los paganos modernos que se quieren vestir como cristianos, que son lobos vestidos de ovejas, tratan de apartarte de la Biblia, de apartarte de la senda de las Escrituras, con el propósito de poder llevarte a sus ideales personales. Cuando tú ya no sigues lo que dice la Biblia y sigues al tal, al fulano, a la fulana, quien quiera que sea, que no habla de acuerdo con las Escrituras, no sigue al paso con las Escrituras, entonces tú estás creyendo en el ser humano. Y Jeremías capítulo 17, versículo 5 te advierte de que tengas cuidado de hacer tal cosa. Jeremías capítulo 17, versículo 5, fíjate lo que dice allí el profeta. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. De manera que entonces nosotros hemos de seguir solo a lo que está escrito en la palabra del Señor. Pero ¿cómo sabremos que está escrito? Cuando estudiemos la Biblia por nosotros mismos haciendo nuestro año bíblico. Fíjate en esto, cada persona tiene que hacer su propio estudio de la Biblia para poder llegar a conclusiones por sí mismo, sacando conclusiones con su propia mente de acuerdo con lo que está escrito. Entonces, cuando la persona estudia así, luego cuando viene a la iglesia y escucha que el predicador predique el evangelio sacado de la Biblia, va a reconocer si es de Dios o no es de Dios el que le está predicando. Hechos capítulo 17, versículo 11, fíjate lo que sucedía en ese tiempo. Hechos 17, 11. Necesitamos por eso estar bajo el conocimiento de la palabra de Dios para no ser desviados, y más aún en esta última hora de la historia. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los bereanos, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, escuchaban predicar al apóstol Pablo y luego de eso iban a verificar con las Escrituras si lo que Pablo estaba diciendo estaba de acuerdo con las Escrituras. Ese es precisamente nuestro trabajo. Cuando escuchamos que alguien nos está predicando, tenemos que ver que lo que está enseñando esté acorde con lo que hemos leído. Todos los que han leído la Biblia de tapa a tapa han hecho su año bíblico, al menos una vez en su vida, ya esto es lo peor, porque deberíamos de estar haciendo continuamente el año bíblico, por eso se llama año bíblico. Es decir, nuevo año, nuevo estudio de la Biblia completo. Entonces, si todos estuvieran leyendo así la Biblia, van a darse cuenta de que la historia es una línea que no se detiene, de acontecimientos y hechos que vienen desde el principio. Se ve a un Dios creador, se ve a un Dios redentor y se ve a un Dios que vendrá por segunda vez. Y en el orden cronológico de las Santas Escrituras, llegarán a la misma conclusión que todos los fieles y santos de todos los tiempos han llegado. Que tenemos un orden evangélico y que para nosotros ha llegado el tiempo de la proclamación de un mensaje específico. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 hasta el 12, nos presenta al evangelio eterno que ha de ser predicado para nuestra generación, para nuestro momento. Y aquellos que estudian las profecías de las Escrituras descubrirán en el libro de Daniel el tiempo exacto en que estamos viviendo. Habrán seguido la marcha exacta de la cronología profética y se darán cuenta de que estamos viviendo en la última generación. Los fanáticos que no estudian la Biblia, porque fanático es el que dice que cree en Dios pero no estudia la Biblia, solo seguía por su sentimiento, solo seguía por su emoción y solo seguía por el testimonio de sus sentidos, porque solamente cree en Dios de acuerdo a cómo ve ciertas cosas que Dios le puede hacer en su camino. Entonces no es una persona centrada ni equilibrada, solamente cree porque los demás creen, pero no cree porque tenga fe verdadera, no tiene aceite en su lámpara. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que estos, cuando tú les digas que somos la última generación, cuando tú les muestres que estamos en el último momento de la historia, te van a decir, siempre han dicho eso.
Ese es el fanático, rápido te das cuenta de sus palabras. Y siempre te va a decir, hace 1000 años creían que venía Jesús. En el año 2000 también decían que ya era el fin del mundo. Y nunca pasa. Ese es el fanático por excelencia. Porque no tiene base, no sabe lo que está diciendo, solo habla lo que se le viene a la cabeza porque no tiene la evidencia para mostrar. No tiene evidencia bíblica que le diga que todavía no es el tiempo. Solo él declara que no es el tiempo porque el testimonio de su propia vida y de lo que le han contado lo ha engañado. He ahí el peligro de que uno no estudie la Biblia por sí mismo. Hemos de gustar y conocer a Dios por nosotros mismos. Así es como lo declara el Evangelio. La palabra del Señor dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Cada uno de nosotros tiene que gustar por sí mismo. Ahora bien, siendo así, las profecías de Daniel y del Apocalipsis nos ubican en la historia. Y en el Apocalipsis que acabamos de mencionar en el capítulo 14, versículos 6 y 7, se nos dice que el Evangelio eterno anuncia la hora del juicio. Y cuando nosotros estudiamos las profecías de Daniel para descubrir cuándo es el juicio, en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, se hace mención de cuándo es ese tiempo. Para el tiempo cuando existiera la cuarta bestia que representa Roma. Y entonces Roma caería al final de tiempos y la mitad de un tiempo, para 1798, y luego de esto comenzaría la purificación del santuario en el cielo, al cumplirse los 2300 años para 1844. Esas profecías las hemos estudiado varias veces. Y dentro de todo ese marco, descubrimos que estamos viviendo en la hora del juicio. Y entonces sabemos que Apocalipsis 14, 6 y 7, que anuncia el Evangelio eterno, que declara que la hora del juicio ha llegado, se aplica para después de 1844. Y que después de eso teníamos que llevar ese mensaje al mundo, decirle a toda la tierra que la hora del juicio ha comenzado y que como ha comenzado la hora del juicio hay que salir de Babilonia y que como hay que salir de Babilonia hay que irse en contra de los poderes fácticos de la tierra que son la bestia, su imagen y no permitir que su marca sea puesta. Es decir, la misión del pueblo de Dios es declarar al mundo quién es la bestia, quién es su imagen, el anticristo, y qué cosa quiere imponer sobre la humanidad por fuerza. Ya estamos viendo reglas férreas que se están poniendo en la humanidad en estos días, donde se está creando incluso organizaciones supranacionales para que quieran dominar sobre la población. Imagínate poner reglas, poner leyes para que la humanidad se someta contra su voluntad a lo que su conciencia le dice que es un suicidio. Esto ya no tiene sentido. Estamos viendo lo que está ocurriendo. El mundo ahorita está en una crisis espectacular, dividido, donde hay dos grupos gigantescos de personas y que en un lado hay grupos de poder, al igual que en el otro, que están pugnando y están luchando para querer realizar sus propios deseos. Por un lado nos estamos encontrando organizaciones mundiales que están negando a Dios y que están buscando reducir la población mundial a como dé lugar, ya sea inventando medicamentos falsos, inventando enfermedades falsas para que la gente crea que en realidad sí hay un mal. Y ahora se le viene amenazando a la humanidad diciendo que se viene otro mal peor. Cosas ficticias, pero que las van a querer hacer realidad para querer convencer a los que no creen en que sí existe un mal. A pesar de que durante la pandemia última que hemos tenido, se ha descubierto que miles y miles de personas que habían hecho creer que existía la pandemia, ellos estaban en plenos juegos, diversiones, haciendo más dinero, se han hecho multimillonarios y se ponían un barbijo para salir a las calles para aparentar de que ellos también creían que había enfermedad, cuando jamás lo creyeron. Muchos de ellos se engañaron, grandes empresas seguían trabajando por debajo, en medio de la oscuridad de la noche. Estaban haciendo multimillones, mientras que un gran sector de la población mundial se había creído la mentira y estaban guardados en sus casas asustados creyendo que había un virus que estaba por las calles, cuando el único virus que había por las calles eran todos esos grandes que se estaban haciendo ricos en contra de la población. Ese era el único virus. Eso es lo que hemos visto y ahora se volverá a ver y se seguirá viendo hasta el fin de la historia.
Y en medio de eso, el pueblo de Dios está llamado a denunciar a la bestia, que es la culpable de todo esto, que es quien está promoviendo todo esto, y a la imagen de la bestia, que es su apoyo. Si no lo hace, el pueblo de Dios será condenado justicieramente ante el gobierno de Dios por haber pecado de no haber dicho a sus hermanos la verdad. Eso se llama una acción en la cual el hombre renuncia a ayudar a su prójimo a pesar de que lo ve que está en un estado de desastre. Eso no tiene ningún sentido. Pecado por omisión. Dios no perdonará a los que han cometido ese pecado. Porque los que han hecho eso han matado a su hermano, son peor que un criminal, peor que un sicario. Ante los ojos de Dios están acusados del mayor pecado que puede existir en la historia. Créanlo o no, se darán cuenta cuando lean la Biblia. Pero si ahora estos confiesan públicamente, salen valientemente a declarar que todo esto fue un enredo, Dios ayudará a esos que digan, les preparará una corona especial y los tendré entre los mejores puestos que Dios pueda poner a las personas dentro del lugar que les corresponde. Esas son las promesas de Dios. Ojalá aquellos que tienen mente y cerebro se decidan rápido, porque habrán quienes no lo harán, obviamente, ya sabemos por qué. Así que, dentro de ese marco, lo que quiero decir es que estamos viviendo en el cumplimiento de la proclamación final de la hora del juicio, que hay que indicarle al mundo que renuncia a Babilonia. ¿Qué cosa significa renunciar a Babilonia? Renuncia a toda oferta que el mundo te está haciendo, que los gobernantes políticos te están haciendo. No les hagas caso y prepara tu alma para la segunda venida de Cristo. Eso es lo que tienes que hacer. No te creas los cuentos de que va a haber prosperidad. No te creas los cuentos de que el dinero va a fluir. Lo van a hacer por un tiempo. Van a fabricar toda esa apariencia, todos los poderes de las tinieblas. Porque Satanás puede mover millones en la tierra. Entonces va a hacer creer que la gente está prosperando. Y a los tontitos les van a hacer creer que su vecino está prosperando y que él se está quedando atrás. Y los tontitos van a creer diciendo, verdad, nos estamos quedando atrás. Vámonos con los del infierno para poder hacer millones en la tierra. Y así perderán el camino al cielo. Satanás se ríe de todos ellos, porque sabe que los engaña como el gato cuando juega con el ratón. Eso es exactamente lo que tenemos que anunciar al mundo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad al Creador. Ahora bien, mientras vamos proclamando ese mensaje, estamos hablando del Dios de la Biblia, solo Biblia, ¿te das cuenta? Y nos estamos dejando conducir por ella. Científicamente hablando, eso ponlo, remárcalo entre 4 comillas, científicamente hablando, todavía tenemos milenios en la Tierra. Científicamente hablando, todavía podemos arreglar este mundo. Científicamente hablando, podemos reducir la población para tener más comida todos. Científicamente hablando, podemos llegar al punto en el cual, si nosotros comenzamos a crear un sistema artificial de inteligencia y lo apoyamos, pronto tendremos un mundo mejor porque las computadoras, los robots nos controlarán mejor que los humanos. Bueno, esa es una mentira, ya la sabemos, porque eso nunca va a controlar nada. No se controla ni a sí misma la inteligencia artificial, no sirve para nada. Cualquier persona que ignora la realidad podría contradecirme, pero una persona inteligente jamás me va a contradecir, porque los inteligentes saben que esa llamada inteligencia artificial no es más que un juego de niños y de magnates que por ahí están queriendo controlar la historia, que ni siquiera pueden controlarse ellos mismos, y tratan de querer guiar a la humanidad. Pero, ¿quién les va a creer si nunca les hemos creído? No sé por qué creeríamos ahora. La humanidad siempre ha demostrado que todavía tiene algo de la imagen de Dios. Es decir, no le cree a los grandes de este mundo. Esos que no le creen son humanos al 100%. Pero los que creen solo a la verdad de la palabra de Dios, esos son los poderosos verdaderos. ¿Quién te ha hecho creer que el dinero es el poder? ¿De dónde han sacado esa idea? Eso es lo que el diablo ha hecho creer siempre. Pero esa no es verdad, eso es mentira.
El poder solamente está en los que tienen el Espíritu Santo, es decir, la Biblia en la cabeza. Ese es el único poder que existe. Todo lo demás son las supercherías y las ilusiones del diablo. Y todo lo que hace, como tiene más inteligencia que la humanidad, entre comillas, remárcalo también eso, entonces le hace creer a los incautos cosas que no son. Mas a los que estudian la palabra de Dios, Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es luz para mi camino. Pero esto solo lo van a creer, lo siento, los inteligentes, porque el necio no va a creer esto nunca. El necio cada día es más necio. Hoy día te dice que no hay Dios, mañana te insulta por ser creyente de Dios, pasado mañana busca matarte porque crees en Dios. ¿Te das cuenta? Cada vez se vuelve peor, más necio cada día. En cambio, el que cree en la Biblia se hace más sabio cada día, porque entonces comienza a decir, momentito señores, hay vida eterna, hay inmortalidad, Cristo viene por segunda vez. Eso es inteligencia pura, al máximo. ¿Quién me va a contradecir? Nadie. Levántese el que pueda contradecir y se verá necio, porque está hablando barbaridades, está hablando lo que su cabeza le dicta, pero no lo que la inteligencia enseña. Es fácil de darse cuenta. Como un cerebrito que ha nacido hace unos cuantos años atrás y que se basa en otros cerebritos de hace 4000 añitos atrás, va a venir a decir, yo tengo conocimiento más que la Biblia. ¿Quién le va a creer? Empezando por mí, ya no le creo. Porque está mintiendo. Imagínate que me venga a decir, Platón dice, Aristóteles dice, Sócrates dice, y entonces yo le voy a decir, ¿y puedes decir algo inteligente ahora? Porque de esos nada tienen de inteligencia. Lo siento por los que creen en ellos. Lean la Biblia y se van a dar cuenta que todos ellos son bebés en pañales. Lo siento. A veces hay que hablar así porque no hay otra forma de poder hacer que la gente se dé cuenta de lo que es luz y que descubra que no es luz el que te prenda una lámpara LED, por favor. ¿Cómo va a ser eso luz? Solamente parece alumbrar un sector. Luz es lo que ilumina toda la tierra. Así que no puedes comparar. Todavía no se ha creado una luz que ilumine toda la tierra. Y si la crean, solo va a ser artificial. ¿Por qué? Porque más allá de eso, todavía la verdad sigue alumbrando al universo. Ahora compárate. No tiene ningún sentido. Lo que es de Dios prevalece. Lo que es la verdad ganará. Y si tú quieres ganar de verdad, si eres inteligente y quieres buscar el éxito verdadero, no lo vas a buscar en lo que te ofrece este mundo. Eso no tiene sentido. Mira lo que dice San Mateo capítulo 6, versículo 33, para que te ubiques en la realidad. Y ahora vamos a ver aquellos que buscan disgregar la Biblia, ¿no? Hay grupos en la Biblia, yo no sé de dónde han salido estos, pero les gusta criticar la Biblia y encontrarle errores, disgregarla y tratar de hacer entender que la Biblia está equivocada. A pesar de que sus cerebritos nunca han demostrado que la Biblia esté equivocada, ¿cómo se esfuerzan? Por gusto gastan su vida, pierden su tiempo en esta tierra tan cortito que es, para estar diciendo que la Biblia no es verdad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor fue claro, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es la Biblia, otra cosa no es el reino de Dios. El reino de los cielos es conocido como el Evangelio. San Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, Jesús vino declarando el Evangelio del reino. Así que el Evangelio es el Evangelio del reino de los cielos. La palabra es el Evangelio del reino de los cielos. Porque cuando tú lees la Biblia te estás adaptando al reino de los cielos. Y cuando se implante el reino de la gloria, que es otro, que es cuando Cristo venga e implante un imperio que no tendrá fin, y que dominará todos estos imperitos de la tierra, ese será el imperio de la gloria de Dios. Todos los que se hayan adaptado a la vida de la Biblia, se habrán adaptado al sistema de Dios. Y nosotros creemos en el Dios que la Biblia dice que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Si alguien por ahí viene y dice, la ciencia dice que el planeta Tierra se formó solo, que el Satabank lo hizo todo. Eso pues en la vida les vamos a creer. ¿Por qué? Porque somos inteligentes. ¿Cómo es eso? Porque nos damos cuenta que aún lo que llaman ciencia
los hombres, y porque si hay ciencia verdadera, cuidado que te vayas a equivocar, porque hay científicos que podrían decir, ¿qué está hablando este hombre? Lo que pasa es que no conoce de ciencia. No, hay científicos necios y hay científicos de verdad. Así que por favor, los científicos de verdad conocen muy bien que la verdadera ciencia no desarmoniza de lo que la Biblia dice. Solamente lo único que tienen que hacer es escarbar un poco más. Así de sencillo. Porque cuando tú escarbas bien la Biblia encuentras las razones correctas. Pero cuando eres un superficial que solo pasa por encima o has escuchado lo que te dice el cura, ay del cura, lo que te dice el pastor de la iglesia, pobre pastor, lo que te dice por ahí cualquier otro llamado teólogo, qué lástima. Todos esos, tú sigues lo que dicen en lugar de estudiar por ti mismo la Biblia, entonces recién tú vas a llegar a concluir en que la Biblia es el opio de la humanidad y el retraso. ¿Sí? Los hombres necios que llegaron a decir que la Biblia es el opio de la humanidad, que la religión, verdadera entre comillas, era el opio de la humanidad, es porque se creyeron demasiado a lo que decían los curas y los pastores. Lo echaron a perder todo. Ese fue su mal. Y cuando digo eso, está criticando a los curas y a los pastores. ¿Qué le pasa a los siervos de Dios? Está hablando así a los ungidos, todavía le dicen. Es increíble, ¿no? No, estamos hablando de los falsos, porque así como han habido falsos, también habían hombres temerosos de Dios desde curas hasta pastores, que han sido hombres de fe, que han sido hombres que han llevado adelante la verdad y que gracias a ellos, por el poder de Dios, hoy tenemos una Biblia en la mano. Pero estoy hablando de esos que le hicieron creer a estos hombrecitos que dijeron que las cosas de Dios son el opio de la humanidad. Se fueron a juntar con los corruptos, con los pedófilos de su tiempo, los que les llevaron por un camino de error. Y por esa razón ahora vienen a decir, no existe Dios, de esta vida no hay otra. Aquí la pagas, aquí está el cielo, aquí está el infierno, en tu cabeza está eso no es real. Es lo que tú te imaginas, es lo que te han hecho pensar. Entonces pierdes de vista la realidad y te conviertes en una bestia de carga. ¿Por qué? Porque comienzas a decir, nacer, crecer, reproducirse y morir, esa es la vida, no hay más. Ya no razonas, tu cerebro no evolucionó, entre comillas. Lo digo así con mucho amor, no vayas a creer que estoy tratando de atacar tus ideales, no. Estoy aclarando el panorama, que es muy distinto. Y si alguien por ahí puede decir, así, ¿quién te crees tú para aclarar el panorama? Entonces lee la Biblia y vas a ver que vas a estar de mi lado. No hay otro camino. Muy bien. Ahora, cuando Jesús vino hace 2000 años, Él declaró que todo lo que decía la Biblia era el Padre, era Dios. De tal manera que todo lo que decía la Biblia, Jesús lo vivía. San Mateo capítulo 4, versículo 4, fíjate lo que dijo Jesús. Cuando Satanás vino a tentarlo, a fastidiarlo, ¿no? A quererlo separar de creer en su Padre. Era pues tremendo, ¿no? Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En qué se basó para decir palabra que sale de la boca de Dios? En el escrito está. ¿Qué escrito está? Estaba citando Jesús, el de la Biblia, de Salmo 91, 11. De manera que entonces nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de que toda palabra que sale de la boca de Dios solo es el escrito está. Así de simple y así de sencillo. Y eso hacía que todos aquellos que siguieran la palabra de Dios y el mismo Jesús que siguiera la palabra de Dios estuviera siguiendo a Dios. Jesús creía en el Dios de la Biblia, no creía en ningún otro Dios. Así que Jesús siempre citó las Escrituras, Pablo siempre citó las Escrituras, Pablo nunca citó a ninguno de esos llamados dioses baales, a ninguno de esos que eran dioses que solamente llevaban por un camino de error, donde se veían mitos y tradiciones de pestilencia, porque se veían dioses homosexuales con dioses homosexuales, se veían dioses con pasiones humanas que andaban violando a las mujeres para poder tener semidioses en la tierra. Bueno, todo un cuento de mentiras, pura enseñanza de demoniología. Así que Jesús no citó a esos, Pablo no citó a esos, ni les importaba. Cuando a Pablo tú le decías, Pablo, ¿y quién era Zeus? Pablo decía, por favor, hablemos de cosas inteligentes, ya, sigamos con Jehová. Simple. ¿Por qué? Él no iba a perder su tiempo con barbaridades.
¿Quién va a creer en esas mentiras e engaños monstruosos? No te vuelvas monstruo dejando la Biblia. Vuélvete un ángel leyendo la Biblia. Eso es lo que se espera de cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Puede que esté diciendo algunas cosas fuertes que naturalmente casi no se las vas a decir a tus amigos cuando recién están conociendo el Evangelio, pero te las estoy diciendo para que captes la idea de cuán terrible es la situación de aquellos que no creen en la Biblia. Ahora bien, la Biblia nos cuenta de un Dios creador. Ya empezamos por ahí, punto número 1. La Biblia nos cuenta de un Dios que tuvo que limpiar la tierra. En el libro de Génesis, capítulo 6, nosotros leemos acerca de un Dios que dice, destruiré la tierra con un diluvio. Ahora, debido a que se menciona que Dios iba a destruir la tierra con un diluvio, los de la alta crítica comenzaron a declarar ¿qué Dios justiciero es ese? El Dios del Antiguo Testamento es un Dios justiciero. Oye, increíble, estos pues se atreven a hablar lo que no entienden, ¿no? Y dicen, ¿cómo pues? Ese Dios era carnicero, mandaba matar a todos sus enemigos, a destruirlos, que no eran sus hijos también, ¿no los había creado? Y tratan de hacerlo ver a Dios en el Antiguo Testamento como un Dios carnicero. Y hay cristianos, no sé qué les pasa en la cabeza a estos cristianos, que creen esa mentira. Y cuando tú le dices, ¿cómo te vas a creer eso? Pues tienes que creer en la Biblia, en lo que dice la Escritura. La Biblia presenta de otra forma la historia. ¿Y sabes qué te dicen? No, pero es que son científicos los que dicen eso. Son hombres de estudio, grandes teólogos. Como que eso valiera. ¿Quién ha dicho que eso vale? ¿De dónde han sacado semejante atrocidad? Eso no es verdad. Que hayan hecho sus estudios, nadie lo niega. Que hayan buscado de repente en algún momento con sinceridad la Biblia, nadie lo niega. Pero que estén diciendo lo que es correcto, todos lo negamos. ¿Por qué? Porque eso no prueba. El hecho de que ellos tengan años en lo suyo no prueba que lo que digan es ley escrita en tablas de piedra. Así que por favor, no nos importan los expertos, no nos interesan. Lo que nos interesa es la persona que muestra la Biblia, muestra la evidencia de las Escrituras, y no que solamente cuenta la historia sin saber lo que significa. Sí, porque hay algunos que dicen, mira, te voy a mostrar texto bíblico. Acá dice, y Jehová se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Ahí está, ¿ves? Dios justiciero. Se cansó de los hombres, los mató. Ellos quieren darle la explicación. Y piensan que por eso ya son inteligentes. No sabemos de qué lado. Eso no es la inteligencia. Tú tienes que analizar el carácter de Dios a través de todas las Escrituras para poder recién comprender qué es lo que estaba haciendo Dios en esa ocasión. Fíjate en esto. Deuteronomio capítulo 19, versículo 20, mira lo que dice la palabra del Señor, para que tengas una idea, que Dios no es ningún justiciero, que Dios actúa con sabiduría, porque Él es el creador, Él no juega con lo que ha creado, Él sabe lo que hace. Deuteronomio capítulo 19, versículo 20, fíjate lo que dice ahí. A ver, espérense, 21, versículo 21, ahí está. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cualquiera le diría, ahí está pues, ¿ves? Dios justiciero. Te dan un golpe, das otro golpe, te matan, matas. Lo que Dios está declarando cuando dice, no te compadecerás, y eso lo vas a leer en tu casa, todo el capítulo 19, para que lo comprendas, es cuando algún hombre, un sujeto, le quitaba la vida a otro, lo mataba sin misericordia, sin piedad. Y este hombre se acostumbraba a destruir a otros. Entonces se convertía en un peligro en medio de la sociedad. No se podía tener a un hombre tal en medio de la sociedad porque ya Caín había demostrado que por haberlo dejado vivo empeoró todas las cosas. Dios no mató a Caín de inmediato. Lo dejó que viviera para que se mostrara que la maldad cuando comienza no tiene fin.
Y Caín se convirtió en el peor de todos los hombres de su época. Ya con toda su familia y con todos fue el más perverso de la tierra. Y se fue contra Dios, negando la existencia de Dios. Ahora, cuando Dios ve que alguien es un peligro para la humanidad, matándola, destruyéndola, entonces Dios da sentencia. Y eso fue lo que pasó en el tiempo del diluvio. No podía haber otro camino. Se tenía que frenar la maldad. Si Dios no hubiera frenado a los antediluvianos, ellos iban a destrozar la tierra. No iba a haber más planeta. Todo iba a ser destrozado por completo. Así que antes de que estos hombres destruyeran la tierra, Dios se adelantó para deshacerse de ellos. Con el evangelio que predicó Noé, se notó quién era quién. Predicó el evangelio Noé, habló de la justicia, por eso se dice Noé pregonero de justicia. Habló de la justicia del Señor y fue rechazado. La necedad de ese tiempo les hizo pensar que Noé era un loco retrasado, que era un fanático de las cosas que Dios enseñaba. No quisieron creer, se burlaron de él, a pesar de que las evidencias declaraban que Noé tenía toda la razón. Dios les dio una última oportunidad cuando vieron que los animales entraron en orden al arca. Eso era más que suficiente evidencia para que se pudiera decir que Dios tenía la razón, que Noé tenía la razón y que lo que Noé predicaba venía del cielo. Y a pesar de que vieron eso, un rato se sacudieron y dijeron, creo que el viejo Noé tiene la razón. Pero luego prefirieron seguir sus sentimientos, gustos y deseos, su afán de conquistar a los demás, miraron sus riquezas, miraron sus edificios y comenzaron a decir, no es posible que todo esto se destruya, tanto esfuerzo que hemos hecho. Toda nuestra vida prácticamente está en eso. No quisieron aceptar que así tuvieran que ser las cosas y por eso rechazaron a Noé, no porque Noé no tuviera la razón. No tenemos ni un registro en toda la historia que nos diga que los antediluvianos tuvieron una razón inteligente para negar entrar en el arca. No hay nada que nos explique eso. Y hasta el día de hoy, no hay una mente que se haya levantado a decir, los antediluvianos tenían razón porque prefirieron no entrar al arca por tal y tal motivo. No han nacido los que expliquen eso. Tampoco van a nacer, porque cualquiera que venga y quiera explicar eso tendría que decir una necedad para tener que explicarlo, entre comillas. De esa manera, no habrá quien se pueda motivar a levantar en contra del testimonio de la Escritura. Ahora bien, si Dios tuvo que eliminar a esta gente, fíjate por qué fue. Génesis capítulo 6, versículo 5. Mira lo que dice la Biblia en relación con esa época. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, es decir, todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo al mal. Ya, ¿esto qué te indica? Indica que la mentalidad humana se había descarriado. El apóstol Pablo nos da una pista de qué cosa es ser descarriado. Y tú juzga por ti mismo, a ver si tiene razón la Biblia cuando dice cómo era la gente de la época. Romanos capítulo 1, versículo 25 en adelante. Fíjate lo que dice allí. Cómo esta gente se desvió. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. A ver, empecemos solo por ahí, ¿ya? Solo un punto. ¿Tienes tu mascota en tu casa? ¿Tienes un perro, un gato, un loro? ¿Sí? Ya. Ahora, yo te pregunto, ¿qué cosa inteligente podrías aprender de tu perro cuando solamente sale a ladrar, cuando solo busca su comida en sus horas y cuando de vez en cuando muerde a tu hijo? Dime. Ya. Ese es tu perro. Lo mandas al techo para que ladre. Lo pones a la calle amarrado con una cadena para que cuide la casa y se vuelva más feroz. ¿Qué cosa inteligente vas a sacar de él? ¿Amarrarías hacia tu hijo, lo encadenarías igual? ¿O te encadenarías tú para volverte así como el perro más agresivo? Ya, y sin embargo, mira lo que dice acá.
Honraron a la criatura antes que al Creador, es decir, le dieron culto, adoración. Siguieron las enseñanzas del animal y no del Creador. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso no tiene ningún sentido. Hay algunos que, no, es que los animales también nos pueden enseñar cosas. Y tratan de sacar algunas cosas que pueden ser obvias. Pero, a ver, ¿tú has visto alguna vez a un león con el plumón en la mano y la pizarra enseñándote y dándote clases? ¿Has visto eso? ¿Alguna vez tu perro te ha pedido la pizarra y te ha dicho, siéntate que te voy a enseñar? De eso no ha pasado. Sin embargo, estos individuos antediluvianos llegaron a copiar lo que los animales hacían. Y llegaron a decir, tenemos la lección de los animales, hagamos lo que los animales hacen. Y miren lo que se convirtieron. ¿Te das cuenta ahora? Eso fue lo que pasó. Es increíble, pero Jesús dijo que como fue en los días de Noé, será también ahora. Me sorprende cuando veo que dicen, de los animales estamos aprendiendo tal cosa. Sí les creo que están aprendiendo de ellos. Es increíble lo que está pasando. Pero hay cosas que en este tiempo hasta los animales quedarían horrorizados, ¿no? Te aseguro que un león, un gorila o una jirafa no se dejarían meter nada en el cuerpo así de fácil. Pelearían, tendrías que ponerles un analgésico para que se tengan que dormir una droga y recién los puedes clavar, porque después no se dejan, ¿eh? Son inteligentes. Pero es increíble, ¿no? A lo que llegamos. Pero eso no es todo, sigamos leyendo el versículo 26. Mira lo que dice ahí. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, por eso Dios los dejó a que hicieran lo que querían. Y copiaron a los animales porque hicieron lo que los animales hacían. Sigue diciendo vergonzosa, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. Es decir, se volvieron lesbianas. Ya no querían hombres, querían mujeres. Verso 27, pero eso no es todo. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Es decir, se volvieron homosexuales. Comenzaron a buscarse entre hombres. Los leones los miraban y los leones corrían. ¿Qué animales son estos? Decían. No reconocen al que es otro igual que ellos. Bueno, hasta los gorilas corrían de ellos, ¿no? ¿Qué les ha pasado? Imagínate que un gorila macho vaya a buscar a otro gorila macho. Eso no se ve. Y cuando se ve, terminan en pelea y uno de los dos desangrado. Son más inteligentes. Lo siento. Hay muchos que podrían decir, ¿qué cosa vas a decir? ¿Te vas a ir contra Dios? ¿De qué estás hablando? ¿Vas a venir a decir que no hablen de ese tema? ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha dado permiso para decir eso? ¿Ah? Estás hablando lo que no es. Callados estamos mejor. Dejemos que el gran Dios hable. No intentes ni siquiera frenarlo, porque tiene la boca tan grande que te mastica. Hay que tener siempre cuidado. Hay que tener reverencia por las cosas de Dios. Si no te han enseñado cuando eras chiquito en tu casa y ahora te has vuelto rebelde, ya es bueno que te sientes y aprendas porque no se te va a tolerar. Todo tiene su nivel. Dejemos que el Señor hable. Dejemos que Dios dé las razones. Aprendemos cuando callamos. No cuando queremos. ¿Cómo vas a venir tú a amenazarlo a Dios pues y a decirle, no hables sobre esos temas, ¿ah? Te vamos a sacar de las redes. Inténtalo. Atrévete. Dios no es un niño para que juegues con él. Tengamos cuidado. Todo tiene su nivel. Hay que dejar que la humanidad conozca el lado de Dios, que tenga oportunidad de elegir. Porque si tú no permites que de Dios corra y que todos tomen sus decisiones, tu juego es ilegal. Y si eres ilegal, no tienes oportunidad. Sigamos leyendo, mejor entendamos lo de Dios. Romanos capítulo 1, sigo leyendo el versículo 26. Fíjate a lo que se llegó en esa época. ¿Ahora entiendes por qué dice la maldera mucha en la tierra? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Ves?
Verso 28, sigue leyendo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29, mira más. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Eso estaba en su cabeza. Verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Míralo. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Verso 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, habían entendido, no era que no. No era que simplemente el diluvio vino así por así. Ellos sabían, llegaron al punto donde estaban conscientes. Y el diluvio tuvo que venir porque ya tenían conciencia. Que los que practican tales cosas son dignos de, ¿qué dice? Ahora, Dios está dando las razones. No era que simplemente decía, no tendrás compasión, destruirás todo meante a la pared, no dejarás ni uno, ni de hombre, ni de animal. Era la orden de Dios. Pero no era porque Dios era arbitrario, sino porque cuando los hombres se convirtieron en un peligro para los demás hombres, había que quitarlos de la tierra. Y ahora te voy a decir una cosa, Dios es tan justo que en el diluvio solo quedaron 8. Eran millones en la tierra. Pero Dios vio que todos estos hombres se habían contaminado, habían preferido la mentira y el error, y como Dios es justo, no vio las cantidades, no le importó. Eran 8, ya hasta con 8 nos quedamos. ¿Cuál es el problema? Hay algunos que andan hasta diciendo, poquitos nos estamos quedando, y ¿cuál es el problema? Dios siempre te va a contestar y te va a mirar y te va a decir, ¿tú estás salvando a alguien? No, bueno, Señor, tú eres el que salva. ¿Y cuál es tu problema, hijito? ¿Quieres salvarte o no? No, yo sí me quiero salvar. Ya, camina. Señor, pero mire, estoy caminando, estoy solito en este camino, nadie camina conmigo. ¿Y te estoy salvando o no? Bueno, sí me estás salvando. Déjate salvar. ¿Quién te ha dicho que cuentes cuántos van por este camino? A ver, ¿hay alguna parte en la Biblia que dice, contarás a todos los que van por el camino? Muéstramelo. Dime dónde está y la buscamos. No hay. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia Dios no cuenta a su pueblo, Dios pesa los corazones. ¿Qué cosa significa que pesa los corazones? Mira, para que tu corazón tenga peso para el cielo, tienes que hacer una cosa. Llénalo de agua. ¿Qué? ¿Ves? Ni siquiera eso entiendes. Ya, vamos a hablarlo con más detalle, ¿ya? Llenar el corazón de agua significa, llena tu corazón, tu mente, porque mente es corazón, de la palabra, del agua. Es el agua de vida. Cuando tu cabeza esté llena del conocimiento de la palabra de Dios, entonces tu cabeza, tu corazón, tu mente ya pesa para vida eterna. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Escucha. Porque los que se llenan de la palabra, del conocimiento, ya tienen conciencia. Es decir, ya saben lo que es bueno y ya saben lo que es malo. Porque alguien diría por ahí, muchos leen pero no cumplen, pero ya tiene conciencia, pues. En cambio tú no. Esa es la gran diferencia entre tú y él. No puedes comparar. Alguien que ha ido al colegio, aunque haya sacado bajas notas, ya tiene en la cabeza lo que le enseñaron. Entonces ya sabe más que tú, ya está más apto que tú. Ahora, no quiero decir con eso que no importa si cumples o no, porque hay algunos que son fanáticos y entienden al revés. Estoy queriendo decir que cuando tú te llenas de esta palabra, ella misma te exige al cumplimiento. Ella misma te pone parámetros, porque con cada historia de la Biblia te muestra que los que no hicieron la voluntad de Dios perdieron su alma. Y eso te motiva, porque Dios es el que obra no solo el querer, sino el hacer también en ti por su propia voluntad, es decir, por su palabra. ¿Comprendes eso? Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Capta por eso bien. Todo el que tiene una Biblia en la mano, todo el que ya puede escudriñar las Escrituras, todo aquel al que le llegó el Evangelio, ya tiene la herramienta para llegar al cielo. Ya no es inocente.
Y cualquiera podría decir, prefiero no conocer para no tener que dejar de ser inocente. Pero por dejar de conocer tu ignorancia es voluntaria y estás peor que el que escuchó y no cumplió. No tienes escape. ¿Sabes por qué no tienes escape? Porque todos estamos obligados en esta tierra como seres humanos a tener que conocer los fundamentos de nuestra existencia. Porque si no lo hacemos, somos culpables de la desgracia de los demás. ¿Comprendes eso o no? Es por esa razón que Dios ha dejado la Biblia para todos. Para que todos puedan tomar ese libro y puedan saber quién es Dios. El necio va a decir, pero me están forzando con eso. Es porque es necio, ya le entendemos, ¿no? Entre comillas le entendemos. Pero el inteligente siempre va a decir, a ver, leeremos, ¿de qué se trata? ¿Por qué? Porque por allá el filósofo me ha dicho que Dios es así. Por allá el pseudocientífico me ha dicho que Dios es asá. Por allá el curita me ha dicho que Dios es esto. El papa ha dicho así, el pastor ha dicho así, el presidente de la nación me ha dicho asá. Muy bien. Gracias por todo lo que han dicho. Ahora voy a ver lo que es realidad. Porque tú estás en el mismo nivel que toditos ellos. Ninguno está en mejor nivel que tú. Todos vamos a dar cuentas a Dios por lo que hemos hecho. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, dice claramente Romanos 14:10. Así que entonces, como todos vamos a comparecer ante el trono divino, todos tenemos que estudiar la Biblia. Tú no vas a creer porque lo dice el gran predicador. Una persona me decía, mira, este gran predicador, cómo llenaba estadios, cómo a las ciudades llegaba tanta gente que le seguía. Ahora que ya está muerto, ahora todos dicen, fue un gran predicador. Y por eso estudian de él, leen de él, lo escuchan todo el día si es posible. Porque creen que con eso se van a salvar. No tiene nada que ver. Él tuvo su propia experiencia, habló lo que él creía, que dicho sea de paso no va con lo que dice la Biblia, pero lo tenían como una gran eminencia. Presidentes lo iban a escuchar, amigo del Papa. Y sin embargo, nunca tuvo la verdad. Sin embargo, muchos creen que por eso él es la eminencia. Discúlpame, hermano, tú estás en el mismo nivel. Ven a la Biblia, estúdiala, conócela, que el Dios que guió, llamémosle así entre comillas, a ese hombre también te puede guiar a ti. ¿Comprendes eso? Así es como muchos han tenido como grandes a hombres que ni siquiera ante los ojos de Dios han sido grandes. Grandes mentirosos puede ser. Eso es lo que ocurre. Ahora bien, volvamos al último punto. Resulta que en la palabra de Dios se muestra y se dan las razones por las cuales Dios actuó así en el diluvio. Y hay otros que dicen, pero cuando iban a atacar al pueblo de Israel, otras naciones que eran paganas, que también son hijos de Dios, ¿por qué Dios se levantaba a destruirlos? Eso era abuso, dicen, ¿no? Ahí se nota que no leen la Biblia completa, ¿no? Porque cuando tú lees la Biblia, tú te vas a encontrar que Satanás incitaba a las naciones paganas que estaban bajo su control para ir a atacar al pueblo de Dios. Y por eso Dios dijo lo siguiente, Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Fíjate lo que dice ahí. La palabra del Señor enseña con claridad las cosas, como para que nosotros no tengamos que equivocarnos en el camino. Capítulo 20, verso 10, perdón. Las cosas por eso se tienen que estudiar desde el aspecto de Dios. Cuando te acerques a una ciudad, dijo Dios, para combatirla, le intimarás la paz. Mira lo que está diciendo Dios, no vas a irte a pelear con cualquier nación así, por más enemiga que sea tuya, por más que el diablo la haya incitado. Lo primero que vas a buscar es la paz con esa nación. Verso 11, ¿qué pasaba? Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. ¿Por qué? Ahora hay que ir al contexto de la historia. En esta ocasión, los israelitas estaban yendo a recobrar sus tierras, que eran las de Canaán. Les pertenecían porque Dios le regaló todo eso a Abraham, a su antepasado. Y le dijo a Abraham, todo esto es tuyo, es tu tierra. Pero como sus descendientes fueron llevados cautivos a Egipto, entonces en ese tiempo se metieron a sus tierras los invasores y se agarraron sus tierras y construyeron ciudades y ya hicieron vida. Entonces un Dios misericordioso
No los pensaba botar de un solo golpe a todos esos que habían invadido tierras que no les pertenecían y que, dicho sea de paso, conscientes estaban de que habían invadido lo que no era de ellos, porque sabían que todo era de Abraham. Así que entonces, Dios, en su misericordia, le dijo al pueblo de Israel: no te preocupes, estas tierras adoran a dioses falsos. Son tierras que se han entregado a los demonios, a agoreros, adivinos, hechiceros, todo eso te vas a encontrar ahí. Pero a pesar de eso van a tener su oportunidad. ¿Qué cosa? Les vas a intimar la paz. La paz significa, les vas a enseñar mis leyes, les vas a recordar mi evangelio, de que yo le di esto a Abraham. Vas a conversar con ellos, no vas a ser una bestia loca que se va a ir a levantar en contra de ellos, como ahora se ve en tantas guerras tontas, en fin. Entonces, Dios les dijo: vas a hacer ese trabajo. El evangelio se llama el evangelio de la paz, la ley se llama la ley de la paz. Les dirás eso. Intimar la paz no era ir a decir: hola amigos, ¿cómo están? Estoy viviendo en paz, quiero hacer la paz con ustedes, ¿están de acuerdo? Vamos a repartirnos así y así. No, eso no es la paz. Paz es un principio, es decir, es un sistema de enseñanza completo. Y entonces cuando ellos iban, intimaban la paz, es decir, contaban la historia de cómo es que llegó a sus manos esa tierra y que por tanto les pertenecía. Y que ahora ellos querían llegar a un acuerdo. ¿Ustedes quieren seguir en esta tierra? Ya, muy bien. Entonces se van a quedar, pero van a ser ustedes nuestros servidores, van a pagarnos nuestro alquiler, van a tener que darnos lo que nos corresponde. Era lógico. Si están en su terreno, paguen su alquiler. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba? Sigamos leyendo. ¿Qué sucedía si ellos aceptaban o rechazaban? Mira lo que dice acá, versículo 11 y 12. Mas si no hiciere paz contigo, es decir, no acepta, no reconoce que es tu tierra, y emprendiere guerra contigo, él se viene contra ti, no reconociendo lo que ha hecho, no reconociendo que no es de él la tierra, entonces la sitiarás, porque es tuya. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. ¿Dios justiciero? ¿Dios carnicero? Por favor, un Dios de amor, un Dios protector, que estaba protegiendo a su pueblo indefenso contra estas naciones paganas, que eran muchas. Que si Dios no hubiera protegido a su pueblo, lo hubieran hecho trizas. Hubiera desaparecido Israel para siempre en esa época. Así que entonces Dios en la Biblia se presenta como un Dios de amor, como una madre que protege a sus hijos, como una gallina que cuida a sus pollos. Así se presenta, porque las promesas que Dios le había hecho a Abraham fue que toda su descendencia sería protegida, que bendeciría a los que bendijeran a Abraham, pero que maldeciría a los que maldecían a Abraham y a su descendencia. Dios había hecho un pacto, una promesa y tenía que cumplir. Cuando Abraham tomó a Dios como su Dios, ese Dios se comprometió a proteger, a cuidar de su descendencia, y a que su nombre no se borre de la tierra. Entonces Dios tenía que cumplir su pacto protector. Y cuando veía que Satanás instaba a todos estos, porque era Satanás el que estaba detrás, y utilizaba de hechicería, utilizaba de su poder. Cuando los impíos, cuando los paganos iban a la guerra, te voy a recordar esto por favor, los paganos no iban a la guerra solos, iban con los demonios, hacían pactos con ellos, sacrificios humanos, y luego de eso recién se iban a la guerra. ¿Comprendes eso o no? Ya, ¿eso qué significa? Que pedían el apoyo de un ser sobrenatural, que es el diablo. Y el diablo producía su hechicería para lograr vencer a las naciones. Y entonces cuando apoyaba, hacía cosas que si Dios no intervenía, mataban a todo su pueblo. Así que era una guerra desproporcionada. Un ejército que tenía al diablo, mientras que el otro solo eran indefensos humanos, iban a perder los humanos. Pero estos humanos, si creían en Dios y se aferraban a Dios, inmediatamente Dios equilibraba la guerra. Y decía, si el diablo los está conduciendo allá y el diablo es poderoso, entonces yo voy a conducir a los de acá, para que la guerra sea equilibrada. Y ahora sí, cuando se enfrentaban de tú a tú. Es que así funciona.
Así es como la Biblia te presenta. Por eso los que leen la Biblia saben que existe Dios y saben que Dios es justo y saben que Dios actúa cuando tiene que actuar. Y ahora yo te pregunto, cuando Dios dice, tu ojo no los perdonará, ¿estás siendo un Dios justiciero, un Dios carnicero? ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que no conoces las cosas de Dios, no lees el carácter de Dios. Por eso, el Dios en que creemos es el Dios de la Biblia. Dime tú, cuando tú le oras a Dios y le dices, protégeme en este día, y algo malo te ocurre, ¿qué es lo primero que haces? Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué ha pasado? Si te he pedido, te he rogado, ¿por qué le dices eso a Dios? A ver, dime. Bueno, porque esperabas que Dios te ayudara ya que estás creyendo en Él. Es por lógica. Es por eso que los hijos de Dios en todos los tiempos, tú lees en Salmos, ¿no? ¿Qué decía David? ¿Por qué, oh Jehová, hasta cuándo? ¿Por qué no me oyes? ¿Hasta cuándo vas a estar airado conmigo? ¿Por qué decían ellos? ¿Se estaban quejando en murmuración contra Dios? No. Simple y llanamente, ellos decían, si te he tomado por Dios, ¿por qué me desamparas? Y no era que Dios en realidad los desamparaba, sino que las circunstancias iban a llevar a estos personajes a ver la liberación de Dios con más gloria cuando pasaba el tiempo. Parecía que en un momento Dios se había olvidado. Pero cuando Dios se manifestaba, la gloria de Dios se movía en ello y ellos contentos decían, verdaderamente lo que hiciste tenía sentido, Señor. Yo que pensaba que te habías olvidado de mí. En los últimos días, dice Elena de White, que ella vio en visión cómo los hijos de Dios iban caminando hacia el cielo y llegó un momento en que en el camino tuvieron que confiar solo en sogas que caían del cielo. Y se agarraron de las sogas que representan a la fe, la palabra de Dios, porque ya no había piso para poder creer en Dios. Porque llega el momento en que en estos últimos días va a parecer por un tiempo que Satanás gana, va a parecer que los malos triunfan. La única diferencia que va a haber es que tú estás con la Biblia, estás creyendo en lo que decía la Escritura, estás creyendo en todo lo que confirmaste como verdad el mensaje del tercer ángel en este caso. Pero se van a multiplicar los enemigos. Y va a parecer que Satanás reina triunfante porque parece que se va a llevar todo. En el zarandeo, todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. ¿Y qué cosa es lo que puede ser sacudido? Aquello que no depende de la Biblia. Nuestra creencia depende de la Biblia. Nosotros creemos solo por el escrito, el Dios de la Biblia. Y en el momento del zarandeo, nos aferramos a la Biblia, aunque nuestros ojos vean otra cosa. Porque por fe andamos, no por vista. Esa es nuestra única seguridad. Y será hasta el final del tiempo. Y entonces Elena de White dice, mientras ellos iban camino hacia el cielo, de pronto dice, vio que una pared estaba manchada con sangre, justo antes de que ellos tuvieran que pasar al último proceso para ya entrar al cielo. Ese fue el tiempo de la tribulación. Pero justo antes de que empezara la tribulación, dice, vi que muchos de los hijos de Dios murmuraban. Comenzó a venirles a su mente tener que hacer reclamos y renegaban de muchas cosas que ellos veían como justas y por eso reclamaban de Dios. Y Dios no los desamparó porque lo que estaban reclamando dentro del margen de lo que estaba ocurriendo era justo y se dejaba notar. Porque lo que estaban reclamando era en bien de la causa de Dios, no era porque querían simplemente. Y pasaron por ese periodo y gracias a eso aprendieron a confiar solo en las sogas. Y por eso resistieron en el tiempo de angustia, como pasar por un momento igual que el de la historia común. ¿Sabes? El tiempo de angustia para el pueblo del Señor ya en su primera fase ha comenzado. Ya lo estamos viviendo. Cuando tú lees acerca de la previa angustia en la Biblia y en el espíritu de profecía, te vas a encontrar que en ese periodo las apostasías van a llover y se van a pasar momentos de persecución dentro de la misma iglesia, como en los días de Nehemías. El pueblo del Señor es perseguido, los que llevan el mensaje del tercer ángel, y se los trata de atacar y hacer que los destruyan, hacer que no se les entregue todo el dinero posible para la construcción de los muros, como a Nehemías se le dio. Entonces van a quererse oponer. Ya estamos viviendo de lleno
Desde que hemos empezado a proclamar el tercer ángel, el previo tiempo de angustia ya comenzó cuando se está proclamando el sábado más plenamente. Es el previo tiempo de angustia que va a ir cada vez a más y va a empeorar más. Y cuando salga el decreto dominical, el previo tiempo de angustia se hará fuerte. Y después del cierre de la gracia vendrá la angustia completa. Y se multiplicará entre la cuarta plaga y la quinta, cuando se dé el decreto de muerte contra los hijos de Dios, porque el decreto de muerte va a producir el tiempo de angustia de Jacob. Es decir, se va a intensificar más. Y en la quinta plaga, recién el pueblo del Señor empieza a ser liberado. Y en la sexta y la séptima plaga, con el Armagedón, viene la liberación. Entonces el pueblo del Señor habrá pasado por el tiempo de angustia. Es decir, ya estamos viviendo, pero cuando tú lees en la historia de Nehemías, dice, tenían en su mano el instrumento para trabajar y en la otra mano el instrumento para defenderse. Estamos en un tiempo así. Estamos luchando en un periodo en el cual tenemos que proclamar el Evangelio, defendiendo la verdad del Evangelio, y en la otra mano tenemos que emplear todos los medios para defendernos de los que nos acusan, de los que nos atacan, de los que sin causa se levantan para querer destruir la verdad. Todo eso es un tiempo previo de angustia, como en los días de Nehemías. Por eso es que en Daniel dice que sería construido el templo en tiempos de angustia. Ahora, que se viene más angustia, claro que se viene. Pero como va a estar lleno de la palabra de Dios su pueblo, se va a cumplir en él lo que dice Salmo 91, versículo 11 hasta el final. ¿Qué cosa? Que Él nos librará de la angustia. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en Él. ¿Qué cosa es poner la confianza en Dios? Que le crees a todo lo que dice la Biblia, aunque parezca que lo que dice no estuviera correcto. Abraham, tráeme a tu hijo, sacrifícalo en el monte. Ahí en el monte Moria. Parece una cosa ilógica que se le pida a Abraham que vaya a matar a su hijo, ¿no? Y que tuviera que obedecer eso. Parece ilógico. Nosotros creemos firmemente en lo que dice esa historia. ¿Por qué? Porque esa historia nos enseña que cuando se cumple la palabra de Dios es para bien. ¿En qué momento Abraham mató a su hijo? No lo mató. Dios proveyó. Igualmente sucede con nosotros. Nos dice, di la verdad. Señor, pero me van a cortar la cabeza por predicar cosas tan fuertes. Tú anda, di la verdad, sacrifícate por mí. Llegado su momento, van a sacrificarte, van a quererte cortar la cabeza y caen sus cabezas de ellos. Simple. Porque Dios actuará, se levantará como en el valle de Gabaón, como en el monte Perasim, para hacer su extraña obra, su extraña operación. Podemos confiar en el Dios de la Biblia. Todas las cosas que dice en la Biblia están acorde con la realidad. Pero tienes que estudiarla. Ponte a leer la Biblia. Ya no pierdas el tiempo metido con el Bitcoin. Ya no pierdas el tiempo metido con la inteligencia artificial. El metaverso, mira cómo te lo digo, para que lo captes al menos por ese lado. Para que diga, ay, ¿por qué habla así el hermano? Para que te des cuenta, pues. No pierdas tu tiempo en ofertas de este mundo. Todo es mentira. Es el anzuelo del demonio. Te está dando a comer lombrices y te las estás comiendo. ¿Entiende? Apresúrate. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Cuéntale la verdad a tu vecino, a tu amigo, a tu pariente, a todos. Diles lo que se viene. Apresúrate. Te escuchen o te dejen de escuchar. Nadie te ha dicho que te van a creer todos. De los 100 que vas a predicar, si salvas uno, ya has hecho mucho. Así de sencillo. ¿Tan pesimista eres que solo de 100 uno? No, soy realista. No hay que soñar, hay que vivir la realidad. Estamos en el mundo donde el diablo está engañando. Vamos a tener que enfrentar la mentira. Pero hay que predicarle a todos. Todos tienen que escuchar la verdad. Todos tendrán su oportunidad. Y cuando hayamos terminado de predicar a todos, Cristo vendrá. No se necesita mucho tiempo para eso. Nuestros pioneros lo hicieron en 1 año. Podemos hacerlo nosotros más rápido porque hay más medios. Antes de que el diablo se enfurezca y apague los medios de comunicación. No va a hacer creer de que las tormentas solares y te va a apagar todo por ahí, ¿no?
Entonces, antes de que eso pase, apresúrate. Todos los que tengan por ahí su talento envuelto en el pañuelo, sáquenlo, utilícenlo. Los que no quieran porque se han prejuiciado, porque siempre pues, ¿no? El fanático viene, mete cuento y el inocentón, le vamos a llamar así, lo siento, va a creerse ese cuento y no va a apoyar. No apoyes, no te preocupes, tu dinero va a perecer contigo. Así de sencillo. ¿Por qué? Va a haber gente que cuando vea ahí el decreto dominical corriendo va a venir a traer su platita. Vas a ver, acuérdate de lo que te estoy diciendo. Y todavía van a decir, no, es que yo pensé que solo me hablaban de eso de la ley dominical para moverme, para asustarme y que yo suelte mi platita. Si así has creído, ¿qué podemos hacer? Sí, porque hay gente que les hace creer eso, ¿no? Dice, no se dan cuenta que solamente tocan esos temas para motivar a la gente, para hacer que les den. Si así crees, ¿quién te va a cambiar tu idea? Cuando ya tu cerebro se malogró, no se puede arreglar, a menos que quieras hacer lo que dice Dios y se te arregla. Pues, ¿no? Pero yo voy diciendo que muchos, llegará el día en que van a querer hacer mucho por la causa del Señor, pero será demasiado tarde. Si crees que con eso psicológicamente te estoy empujando, ¿qué podemos hacer ya? Porque para alguien que no está al día con la profecía, cree cualquier barbaridad que su cabecita le indica. Pero para ti que eres un fiel, apresúrate. Necesitamos acabar esto pronto. Hacer que la obra del Señor se acabe en toda la tierra. El mundo está maduro. La mies está lista. Hay que cosechar. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús que nos ayude para poder estar preparados para esta última hora y estar en el conocimiento de la verdad y en el Dios de la Biblia por sobre todo. Vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras llenas de amor, de misericordia y de ternura que nos das a tiempo. Gracias por tanto amor. Gracias por ser tú nuestro Dios. Gracias por haber enviado a tu Hijo para que dé su vida en la cruz del Calvario, para que pueda perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y ser, Señor, participantes de la gloria eterna. Por eso queremos suplicarte que cada día nos guíes para el conocimiento de tu verdad, que tu Espíritu esté siempre junto a nosotros para poder captar cada una de tus enseñanzas y poder, Señor, cumplirlas como a ti te gustan, porque sabes que es para nuestro bien. En tus manos nos encomendamos, Señor, para poder pasar por esta última hora y terminar la obra que nos has encomendado para llevarla a cada uno de los que conocemos y aún a los que no conocemos. Porque te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más de la palabra del Señor, el Dios de la Biblia, no te olvides. No te olvides que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube a través del canal El Último Llamado Divino. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok y X como El Último Llamado Divino. Estamos en Radio Líder 98.7 FM 1240 AM, de lunes a viernes 5 a 6 de la tarde. Radio Pucallpa 89.1 FM, de lunes a viernes 7 a 8 de la noche. Apóyanos a través de Yape, a través de Patreon, para que se pueda terminar esta obra. Y los que quieren pueden apoyar directamente. No tengas temor de traer tu óbolo para poder llevar adelante la causa del Señor. Cierra tus ojos, cierra tus oídos a los impíos que tratan de interponerse para que no apoyes a esta causa. Cierra tu mente a todos aquellos que buscan tu mal. Dios te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.